Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada retorcida recreó mi trauma de acoso por diversión. Terminó arrestada y abandonada por la familia. Ahora llora. Tengo 27 años y llevo 3 años casada con Aaron, 27, aunque nos conocemos desde hace 6. Esta historia involucra a su hermana mayor, Sophie, 30, quien ha desencadenado todo un drama familiar. Hace 3 semanas, Sophie me invitó a participar en unas vacaciones familiares exclusivas para mujeres en España, junto con mi suegra y Nadia, 27, la prima de mi esposo. Nadia y yo mantenemos una relación más cercana que la que ella tiene con Sophie, a pesar de que son primas hermanas y compartieron años escolares. Inicialmente, dudé en aceptar la invitación porque anticipaba que la presencia de Sophie haría el viaje menos agradable. Sin embargo, tras conversar con Nadia, quien expresó su necesidad de un descanso y su deseo de que la acompañara, terminé aceptando. Sophie se encargó de gestionar los boletos de avión y las reservaciones del hotel, algo que no representaba ningún problema económico para ella, gracias a la posición privilegiada de su esposo, un neurocirujano. Ella dirige una empresa de organización de eventos, aunque es bien sabido que el negocio prácticamente funciona por sí solo. Simplemente mantiene esta fachada para evitar ser etiquetada como una simple ama de casa adinerada. Posee un título en literatura que nunca ha ejercido y considera que su paso por la universidad fue una pérdida de tiempo, exceptuando el hecho de que allí conoció indirectamente a su actual esposo durante una fiesta. Según Aaron, Sophie ha sido extremadamente consentida desde su infancia, siempre obteniendo lo que deseaba. Este patrón ha persistido hasta su vida adulta y aún cree que puede manipular a las personas mediante berrinches, muecas y silencios prolongados. No ayuda que tanto su esposo como sus padres continúen alimentando este comportamiento infantil, aunque Aaron, Nadia y yo hemos aprendido a establecer límites cuando intenta hacer lo mismo con nosotros. Para ser sincera, Sophie nunca ha sido de mi agrado, pero como nunca ha sido abiertamente hostil conmigo, he mantenido la cordialidad por el bienestar familiar. Así que acepté participar en este viaje y hace 3 días finalmente llegó el momento de partir. Como el aeropuerto está considerablemente alejado de mi residencia, salí temprano y llegué con 30 minutos de anticipación. Para matar el tiempo mientras esperaba al resto del grupo, me distraje con mi teléfono. Casualmente, esa misma mañana el motor de vibración de mi dispositivo había dejado de funcionar, por lo que no recibía notificaciones táctiles como de costumbre. No tuve tiempo de solucionarlo ese día, así que decidí posponerlo hasta mi regreso de las vacaciones. Fue pura casualidad que estuviera revisando mi teléfono cuando recibí el mensaje. Sophie me envió una captura de pantalla de una conversación que había recibido de un número desconocido. El mensaje incluía una imagen seguida de texto, y cuando la descargué para examinar su contenido, mi sangre se heló instantáneamente. La fotografía mostraba el exterior de mi casa, con alguien sosteniendo unas tijeras en su mano izquierda. Momentos después, recibí otro mensaje del mismo número que decía: «Dile a la esposa de tu querido hermano que he vuelto». Sophie agregó que había recibido este mensaje de un número desconocido minutos antes y estaba preocupada por la seguridad de Aaron. Esta situación me provocó un ataque de pánico inmediato debido a mi experiencia previa como víctima de acoso durante mi época universitaria, sin duda el periodo más aterrador de mi vida. En aquel entonces tenía un acosador que me fotografiaba furtivamente y me enviaba las imágenes durante todo el día. No me contactaba directamente a mi número, sino que utilizaba perfiles falsos en redes sociales. Me citaba en diversos lugares, aunque nunca aparecía. A pesar de estar entrenada en artes marciales y llevar protección, vivía en constante temor. Esta situación se prolongó durante 2 meses completos y mantuve silencio por miedo a represalias. Cuando intenté confrontar al individuo, me amenazó con serias consecuencias si revelaba algo, incluso enviando una fotografía similar desde el exterior de la casa de mis padres para intimidarme. El terror me paralizó, así que guardé silencio y simplemente rezaba por mi seguridad. Durante las primeras semanas, limité mis salidas exclusivamente a clases y comidas, hasta que eventualmente me negué a abandonar mi habitación por completo debido a la frecuencia con que recibía fotografías mías. Fue entonces cuando mi compañera de cuarto notó que algo andaba mal y me presionó para que le contara la situación, tras lo cual acudimos a la policía. En cuestión de días,
realizaron un arresto y resultó ser un estudiante de último año de ingeniería informática con antecedentes de comportamiento acosador hacia otras estudiantes del campus. Aparentemente, se había obsesionado conmigo y, aprovechando sus conocimientos en ciberseguridad, había recopilado considerable información a través de mis redes sociales, que en ese momento eran públicas. También estaba acosando simultáneamente a otra estudiante que, por las mismas razones que yo, no había denunciado la situación. Tras su arresto, fue expulsado de la universidad, poniendo fin a su campaña de terror contra mí y otras mujeres. Según tengo entendido, sus padres lo llevaron de regreso a su país de origen pocos días después. Habían transcurrido varios años desde ese incidente y casi lo había superado, pero al ver esa imagen, todo el terror regresó instantáneamente. Llamé inmediatamente al número de emergencias. Le pedí a Sophie que acudiera a mi casa lo antes posible, aunque afortunadamente no mencioné que ya había contactado a la policía, pues estaba más preocupada por advertir a Aaron. Conseguí un taxi rápidamente y comencé a llamar desesperadamente a mi esposo, sabiendo que probablemente seguía dormido. Eran las 8 de la mañana, y siendo fin de semana, Aaron suele dormir hasta tarde. Afortunadamente respondió a mi tercer intento. Su voz sonaba adormilada, pero no había tiempo que perder. Le indiqué que se armara con algo pesado, se encerrara en la habitación y asegurara la puerta. Aunque inicialmente confundido, comprendió la gravedad de la situación cuando mencioné la fotografía y siguió mis instrucciones. Mantuve la comunicación con él durante todo el trayecto en taxi de 45 minutos, incluso cuando llegaron los policías e inspeccionaron la propiedad. Durante ese tiempo, no revisé mi teléfono, y debido al fallo en la vibración, tampoco recibía notificaciones físicas que me recordaran hacerlo. Cuando llegué a casa, la inspección policial estaba casi concluida sin haber encontrado elementos sospechosos en los alrededores. Me encontraba en medio de un ataque de pánico y necesité varios minutos y media botella de agua para recuperar la calma. Los agentes me informaron que habían rastreado el número telefónico asociado a un tal Theo Wilson. Aunque no coincidía con el nombre de mi acosador anterior, era factible que fuera un alias. Para entonces, había olvidado por completo a Sophie y mi teléfono, concentrándome únicamente en el alivio de ver a Aaron a salvo. Los oficiales nos informaron que habían enviado una patrulla adicional para localizar al remitente tras el rastreo del Departamento de Ciberdelitos y actualmente lo estaban trasladando a la comisaría. Aaron y yo nos dirigimos hacia allá, y minutos después de nuestra llegada, Sophie fue escoltada por 2 oficiales entre sollozos violentos. Como muchos habrán anticipado, la situación era exactamente lo que parece. Por alguna razón inexplicable, Sophie había considerado apropiado gastarme una broma esa mañana para divertirse antes del viaje. Días antes, había coincidido con un antiguo compañero mío de la universidad por cuestiones laborales y naturalmente salí a colación durante su conversación sobre familias. Al descubrir la conexión, mi ex compañero le relató el incidente del acosador, un suceso que me había dado cierta notoriedad en la universidad. No pretendo presumir, pero después del incidente, mi popularidad entre estudiantes y profesores aumentó considerablemente debido al escándalo. Aunque nunca disfruté ser objeto de señalamientos y murmuraciones, el evento había quedado grabado en la memoria colectiva. Tras enterarse de mi pasado, Sophie decidió que sería divertido gastarme una broma la mañana de nuestro vuelo. Utilizó un número telefónico que había registrado días antes con un nombre falso específicamente para este propósito, enviándose a sí misma un mensaje con una fotografía que había tomado recientemente frente a nuestra casa, sosteniendo unas tijeras con el brazo extendido. Ahora que observaba la imagen con detenimiento, era evidente que no era la mano de un hombre, pero ella se había asegurado de remover el esmalte de uñas para hacer la imagen más convincente. En el momento inicial, dominada por el pánico, pasé por alto detalles cruciales que sugerían que era una broma. Sin embargo, eso era irrelevante. Había sido una experiencia profundamente traumática durante mi etapa universitaria y la perspectiva de revivirla me aterrorizaba, especialmente cuando la seguridad de Aaron parecía estar en riesgo. No tuvo nada de gracioso y culminó en una vergonzosa visita a la comisaría, donde la liberaron con una advertencia. Aaron y yo desperdiciamos tiempo y energía preocupándonos innecesariamente por el regreso de mi acosador. Estaba furiosa cuando abandonamos la estación y se lo hice saber a Sophie sin reservas.
La reprendí durante más de 15 minutos, y aunque terminó llorando nuevamente, no sentí compasión. Había intentado burlarse de una experiencia genuinamente traumática y aterradora, y debido a su insensatez, nos había involucrado a todos en una situación embarazosa. Sus lágrimas no despertaron ni un ápice de simpatía en mí. Aaron y yo regresamos a casa, y durante el trayecto informé a Nadia sobre lo sucedido. Ella también canceló el viaje porque, seamos honestos, nadie desea compartir tiempo con alguien que ha cruzado los límites de manera tan estúpida. Pasé el resto del día intentando recuperar la calma después de una mañana tan caótica, aún perturbada por el susto del supuesto acosador. La amenaza había parecido muy real en ese momento, y aunque resultó ser falsa, me costaba superar el miedo porque representaba uno de los momentos más oscuros de mi vida universitaria. Admito que seguía bastante asustada ese día. No mantuve comunicación con nadie excepto Aaron y brevemente con Nadia. Tampoco recibí notificaciones porque había apagado mi teléfono por el día. Había tenido suficiente. Fue hasta 2 días después que descubrí que mi suegra y Sophie habían inundado mi bandeja de entrada con mensajes, argumentando que yo había exagerado ante una broma inofensiva y había sido cruel al disuadir a Nadia de participar en las vacaciones. En realidad nunca sugerí a Nadia que no asistiera al viaje. Simplemente le relaté las acciones de Sophie y la decisión de cancelar fue enteramente suya. Aparentemente, Nadia y Aaron habían convencido a todos en contra de Sophie, y ahora nadie en la familia deseaba mantener contacto con ella después de su comportamiento, incluyendo a mi suegro. Mi suegra y Sophie me consideran responsable de esto, aunque ni siquiera había compartido lo sucedido con nadie. No tuve oportunidad de hacerlo porque mantuve mi teléfono apagado ese día, y fueron Nadia y Aaron quienes informaron a los demás primos y familiares que ahora están distanciándose de Sophie. Consideran que soy yo quien debe disculparse con Sophie, porque según ellas, lo que hizo fue una simple broma inofensiva, mientras que lo que le está sucediendo a ella es real y doloroso. Está siendo rechazada por su propia familia, lo que aparentemente la convierte en la víctima. Discutí esto con Aaron después de leer sus mensajes, y él sostiene que no hay motivo para que me sienta mal por ella, y ni él ni Nadia se arrepienten de haber informado a los demás sobre el incidente. Lo que me hizo fue indudablemente cruel y no una simple broma inofensiva. Habría sido inofensivo si no hubiera activado mi trauma pasado hasta el punto de paralizarme completamente durante un día entero. Todos conocemos el impacto emocional que tuvo en mí. Estuve de acuerdo porque definitivamente no fue inofensivo, y estuve paralizada por la ansiedad durante todo un día debido a sus acciones. Por lo tanto, merecía cada consecuencia, especialmente considerando que ni siquiera se disculpó, solo continuó llorando. No entiendo por qué esperaba que me compadeciera de ella cuando ella no mostró compasión por mí. Me parece sumamente hipócrita de su parte, aunque no me sorprende. Después de leer los mensajes y comentarlo con Aaron, inicialmente planeaba ignorarla porque no deseaba perder tiempo intentando razonar con ella. Sin embargo, ella persistía en enviarme mensajes constantemente. Era evidente que intentaba manipularme para que me disculpara y reconciliara a la familia con ella nuevamente. Eventualmente me harté y, en un momento de frustración, terminé respondiéndole. Le envié un mensaje expresando que me alegraba que hubiera decidido gastarme una broma tan insensible y cruel, porque eso solo había revelado su verdadera naturaleza ante todos, y solo podía culparse a sí misma por su situación actual. También le aclaré que no tenía nada que ver con el distanciamiento de los demás parientes, aunque deseaba tenerlo, porque entonces tendría la satisfacción de haber ayudado a eliminar elementos tóxicos de la familia. Concluí el mensaje señalando que era tan desagradable por dentro como por fuera, aludiendo a su sobrepeso. Normalmente no juzgo a las personas por su apariencia física, habiendo experimentado personalmente el acoso por ser extremadamente delgada, pero en este caso, específicamente quería herir a Sophie. Sabiendo que se sentía insegura sobre su peso, decidí atacar ese punto vulnerable porque sabía que le afectaría. No estoy segura si fui demasiado severa con ella, pero me sentí liberada después de enviar ese mensaje. Me esforcé por contener mis opiniones y controlar mi temperamento, pero ella continuaba enviándome mensajes incesantemente, presionando constantemente hasta que finalmente perdí la compostura. Le respondí llamándola vulgar, porque así es exactamente como me sentía respecto a ella después de su broma. Solía tolerarla a pesar de su comportamiento mimado e insensible,
pero esto sobrepasaba completamente mis límites de tolerancia. Dejé el teléfono a un lado después de enviar el mensaje e intenté distraerme con una película. Cuando revisé mi teléfono 3 horas después, encontré una nueva respuesta de Sophie. En ella expresaba que siempre me había considerado una buena amiga y por eso esperaba que perdonara un pequeño error sin necesidad de suplicar perdón. Según ella, su arrepentimiento estaba implícito. No comprendo exactamente qué significa esto, pero aparentemente tenía sentido para ella. Agregó que si mi única intención era ser descortés, mejor no debería haberle respondido en absoluto, en lugar de hacer un esfuerzo adicional por ser cruel y lastimarla. Sugirió que debería haberla ignorado como antes, pues ser deliberadamente hiriente me colocaba al mismo nivel de vulgaridad que ella. Aunque no aprecio particularmente a Sophie, reconozco que tiene cierta razón y quizás no debería haber expresado las cosas de esa manera. Estaba genuinamente furiosa por sus acciones y su constante intento de culpabilizarme en lugar de aceptar su error solo intensificaba mi enojo. Ella fue quien persistió en presionarme, tratando de confundirme para hacerme creer que de alguna manera era mi responsabilidad y simplemente no podía aceptar esa manipulación. Admito que probablemente me excedí. Lo único que verdaderamente lamento es haberla avergonzado por su peso, pues es una forma incorrecta de herir a alguien. Sin embargo, mantengo que no tiene derecho a aproximarse exigiendo disculpas después de lo que me hizo. Si hubiera actuado con decencia y reconocido su error, probablemente esta situación no habría escalado tanto. Aaron considera que no debo disculparme porque ella merecía ser puesta en su lugar. Ella me lastimó primero y luego continuó intentando herirme presentándose como la víctima. Él ni siquiera cree que deba sentir compasión por ella. Nadia, por otro lado, piensa que fui algo excesiva en mi respuesta, así que me encuentro dividida en este momento y no tengo claridad sobre cómo proceder. Por eso acudo a la comunidad de Reddit en busca de orientación, porque detesto la idea de descender al nivel de Sophie solo por venganza. Amo a Aaron, pero no siempre es el mejor consejero en situaciones emocionales como esta, y aunque también aprecio a Nadia, ella tiende a ser demasiado sentimental a diferencia de Aaron. Lo que necesito ahora es un juicio completamente imparcial considerando las circunstancias. Entonces, ¿actué mal al decirle esas cosas a mi cuñada, aprovechando sus inseguridades? Actualización 1. Hola. Después de leer los comentarios en mi publicación original y respetar las diversas opiniones, decidí disculparme con Sophie específicamente por el comentario sobre su peso. No me arrepiento del resto de lo que expresé, pero simplemente no podía vivir tranquila sabiendo que había atacado a alguien por su apariencia, especialmente siendo consciente del daño que me causó cuando experimenté algo similar en el pasado. Como alguien que conoce el impacto de ser intimidada por aspectos fuera de mi control, sentí la responsabilidad de corregir ese error. Envié el mensaje de disculpa hace apenas 5 minutos, y aunque aún no lo ha visto, espero que lo haga y lo acepte. De cualquier manera, estaré en paz sabiendo que hice lo correcto, y después de eso, dependerá de ella si decide aceptar la disculpa o no. Sin embargo, he decidido no mantener comunicación con mi suegra. Ella no estuvo directamente involucrada en este incidente, así que no comprendo por qué sintió la necesidad de defender tan fervientemente a su hija, especialmente cuando reconocía que las acciones de Sophie fueron incorrectas. Todos sus mensajes seguían el patrón de sí, Sophie se equivocó, pero... Entiendo tu enojo, pero... Si comprende mi molestia con Sophie, ¿por qué insiste en que debo disculparme? No tiene lógica. Honestamente, creo que intenta hacerme sentir culpable por Sophie, pero estoy convencida de que si los roles estuvieran invertidos y yo hubiera actuado así con Sophie, su actitud sería completamente diferente. Aaron no está completamente de acuerdo con mi decisión de disculparme, pero considera que soy una buena persona y por eso estoy siendo comprensiva con su hermana. Nadia apoya mi decisión e incluso expresó estar orgullosa de mí, así que me siento tranquila con mi elección. Actualización 2. Sophie finalmente respondió a mi disculpa. Transcurrieron varias horas desde que envié el mensaje y hace aproximadamente media hora contestó diciendo que estaba bien, aunque no esperaba nada diferente de mí. Mencionó estar algo sorprendida, pero que aceptaba que no somos amigas. Nunca lo fuimos y definitivamente no lo seremos en el futuro. Reconoció que lamentaba haber intentado molestarme utilizando algo tan traumático en mi contra. Según ella, si hubiera anticipado consecuencias tan graves,
nunca habría llevado a cabo la broma. Personalmente, considero que no debería haber realizado una broma así bajo ninguna circunstancia, independientemente de las consecuencias, pues es fundamentalmente irrespetuoso. Al menos hubo cierta forma de disculpa. Su respuesta estuvo cargada de pasivo-agresividad, y era evidente que había calculado cuidadosamente sus palabras para mantener un equilibrio entre exasperación y arrepentimiento, culminando en esta disculpa mediocre. Pero supongo que algo es mejor que nada, ¿verdad? Al menos ahora puedo dejar de sentirme culpable por mis palabras y seguir adelante sin rumiar sobre lo que dije. He cerrado este capítulo. A partir de ahora, Sophie no formará parte de nuestras vidas, y eso es lo mejor que podría haber resultado de este incidente. Actualización 3. Saludos a todos. Ha transcurrido aproximadamente un mes desde la última actualización, y la semana pasada Nadia anunció su embarazo. Organizamos una gran celebración para compartir la noticia, a la que todos fueron invitados excepto Sophie, ya que nadie ha mantenido contacto con ella desde su distanciamiento familiar. Ocultó sus redes sociales por un tiempo y permaneció completamente ausente, aunque Aaron verificó con su padre que se encontraba bien, simplemente tomando distancia de la vida social. Sin embargo, durante la celebración, envió un mensaje a Nadia, expresando buenos deseos para esta nueva etapa y deseándole un embarazo saludable, todo ello con su característico tono pasivo-agresivo. Probablemente no pudo resistir la oportunidad de convertirse en tema de conversación, siendo este el primer gran evento familiar del que había sido excluida. Envió a Nadia un mensaje cargado de superioridad moral, mencionando cuánto le habría gustado estar presente en una ocasión tan especial, pero supuestamente no podía debido a compromisos previos, ignorando completamente el hecho de que no había sido invitada. Expresó su deseo de vernos a mí, a Aaron y al resto de la familia nuevamente, pero que había aprendido a priorizarse y estaba intentando evitar energías negativas, refiriéndose a nosotros como si fuéramos los negativos y no ella. Puras tonterías que nos proporcionaron un buen momento de risa al leer el mensaje. No le dimos la satisfacción de convertirse en el centro de atención de la fiesta, manteniendo el mensaje entre nosotros sin compartirlo con nadie más. Resultaba ridículo su evidente deseo de seguir siendo parte de todo, sin ofrecer una disculpa sincera. Puede elegir sufrir en silencio, pero claramente eso es demasiado para ella. Realmente esperábamos que su desintoxicación de redes sociales la ayudara a reflexionar y mejorar como persona. Pero no, sigue siendo la misma Sophie de siempre. Bien por ella, supongo, al menos nos proporcionó un momento de entretenimiento con su maravilloso mensaje.